Bueno, pues José Luis, muchas gracias por aceptar la plática aquí en el rollo acuícola. Y pues vamos a hablar sobre básicamente pues acuacultura y cuestiones de tu experiencia, ¿no? Este, bueno, para iniciar, pues a mí me gustaría conocer por qué te inclinas por la parte de acuacultura y cuál ha sido pues como tu formación académica, si es que la has tenido en cuestión de acuacultura. Ok, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Es un honor poder estar aquí en tu canal. Me presento antes que nada para todos los que nos estarán viendo. Mi nombre es José Luis Mayoral Shala. Estoy en el Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano, organismo auxiliar de Senacica. Y bueno, mi formación es de ingeniero en acuacultura. También fui técnico en acuacultura, egresado de un centro de estudios tecnológicos del mar, creo que se siguen llamando los CETMARES. Así es. Entonces, pues, siempre tuve esa afinidad por la área biológica, ¿no? Caminado hacia el mar y hacia el agua, ¿no? Entonces, estos temas. Y bueno, ya tenemos aquí un ratito en el comité. Dentro de mi parte académica, como te comentaba, pues siempre tuve la afín al área biológica, vi la carrera de acuacultura. Te seré sincero, no era mi primera opción en aquel entonces. Sin embargo, en ese centro de estudios, la verdad es que me deslumbró la parte de la carrera de acuacultura, me gustó mucho. Y a partir de ahí, pues surgió una pasión muy grande por este sector, por este mundo de la acuacultura, que pues, hasta la fecha seguimos conservando y yo espero que así sea todavía por mucho tiempo más. Y posteriormente nos fuimos a estudiar la ingeniería a Litboca, que está aquí en Veracruz, y siguió, ¿no?, la pasión en la formación. Y a su vez también, bueno, estuvimos trabajando como técnicos en algunas granjas aquí en el estado y también fuera de Veracruz, también aprendiendo y agarrando expertise, ¿no?, en campo. Sí, entonces eres egresado de ahí de Litboca, o sea que de ingeniería en acuacultura. Es Fíjate correcto. que hay un fenómeno que está pasando, no sé si a nivel nacional, pero acá en Tabasco sí se ha presentado un poquito, en el sentido de que hay mucha gente, bueno, hay poca gente que está interesado en estudiar la parte de acuacultura. Eh, ¿Cómo fue tu caso? ¿Tuviste muchos compañeros que estaban estudiando acuacultura? Pues mira, la verdad es que ese tema en general, bueno, todo lo que tenga que ver con acuacultura me apasiona mucho, pero también me apasiona mucho la parte de fomento y justo esa parte que comentas. En algún momento me ha tocado platicar con chavos, tanto del CENMAR y de Litboca, y también con maestros de estas dos, en la educación media y la educación superior, y yo les comento que desde que yo entré, éramos, ¿qué te gusta?, 10, 12 personas en la carrera, ¿no? Cuando antes en ingeniería en pesquerías eran, creo que 30, 40, ¿no? Eran más. Entonces, el speech que normalmente les comento es que debemos de fomentar esta pasión por el sector, ¿no? Porque hay una necesidad muy grande de profesionistas que estén en ese sector, y otra, bueno, pues que se fomente desde el semillero, ¿no? Este es el caso de pues, escuelas técnicas, secundarias técnicas con carreras de acuacultura, los CENMARES, los CETAC, y también esta parte de la licenciatura, ¿no? A través de algunas estrategias, llevar a los chavos a campo, a que vean cómo es la actividad, porque eso es lo que a mí me hizo tener esta pasión por el sector. Yo, el fin de semana, vacaciones con maestros que están en esa época, pues nos tenían en las granjas, ¿no? Y ahí aparte sabía si tenían la vocación pero sí, nos tocó también ser poquitos y al final salimos 4, de esos 12, 4 logramos salir de la Órale. carrera. Pues sí, son muy pocos los que egresaron, ¿no? Digo, las circunstancias, quién sabe cuáles serán por la cual no se están inclinando a estudiar pues esta carrera o
actividad agropecuaria, pues que es muy interesante, ¿no? A lo mejor todavía no le ven el hecho o la remuneración como tal, ¿no? Sí. Hablabas de que tú, dentro de tu experiencia, has estado en diversas granjas. ¿En qué tipo de cultivo has estado? Bueno, estuvimos de base en tilapia, ¿no? Creo que es la especie principal en todo México. Estuvimos con peces de ornato, aquí en Veracruz y también en el estado de Hidalgo. En Hidalgo también estuvimos con tilapia, con langostino, hasta con pangacio. Y aquí en Veracruz, tilapia y peces de ornato. Tan es así que, bueno, a mí me apasionó, aprendí las técnicas y en algún momento tuve también mi criadero, como creo que varios compañeros que en algún momento estamos en esta área, mi criadero de peces de ornato y de crías de tilapia. Uh-huh. En Hidalgo, ¿en qué zonas estuviste? En Tetezquitengo, es cerca de donde se avientan de los paracaídas, pero estábamos en la granja y escuchábamos los gritos de las personas cuando se aventaban, por ahí cerca. Órale, y ahí fue cultivo de tilapia. De tilapia, pangacio, de esos dos, y de langostino, porque y principalmente nos fuimos para allá, conocerás, y le mando un saludo al biólogo Benigno, él tenía un proyecto allá de reproducción de langostino, ves que él ha sido pionero, ¿no? Con los compañeros del Corpus, claro. Y en aquel momento se dio la oportunidad de ir también a apoyar con ese proyecto. Ya, y ahí cómo fue tu experiencia en cuestión del cultivo de tilapia, y bueno, son otras dos especies más que de repente pues hay que aprender un poquito de las especies como es su cultivo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en tilapia, en el estado de Hidalgo, pues cambia completamente el clima, que no es tropical, ¿no? Es correcto. Sí, ahí un factor muy importante que obviamente determinó mucho el cultivo era la temperatura, ¿no? Y también recuerdo que era la disposición del flujo de agua para recambios, ¿no? Tenías ahí un flujo pues que no era suficiente tal vez en algún momento, pero sí la temperatura jugó un papel importante pues, porque obviamente el desarrollo no fue el mismo, ¿no? Comparándolo con aguas templadas, por ejemplo, aquí de Veracruz o más cerca de la costa. Ajá. Así es. Sí, y en la parte de, por ejemplo, de pangacio, pues ahí se ocupa la hormona para inducir la reproducción y demás, ¿no? Para poder sacarlo. Allá se utilizaba más como ornato el pangacio, a diferencia de acá que hay algunos compañeros que pues es de engorda. Y en cuestión de langostino. En el langostino, fíjate que estuvo padre porque ahí definitivamente era dentro de un laboratorio, la temperatura se podía controlar y el desarrollo de la técnica era mediante un sistema de recirculación con sus tinas de unos 100 litros más o menos, con su filtro cada tina, aparte que por ahí se utilizaban levaduras para ayudar al tema de control de los parámetros. Sí. Y bueno, la parte de darles el alimento vivo, eclosionar la artemia, estar en cada estadio de langostino hasta llegar a su etapa pues larva y demás. Estuvimos ahí con, recuerdo que se llama oceanólogo Rodrigo, que era también el encargado de ese proyecto para el langostino. Pero, ¿y llegaban a engordar o qué pasaba con ese proyecto del langostino? Digamos que te lo pregunto en este sentido porque pues también es una especie que en sus inicios, seguramente en tus clases te decían que pues iba a ser una especie que iba a desplazar completamente al camarón, ¿no? Pero pues llega a México y pues en realidad se ha visto un crecimiento pues muy, muy lento. Sí, ahí el objetivo era la comercialización de la pues, larva, ¿no? Ya después de pasar por todas las etapas, antes de llegar al estadio como tal. Y ahí, como bien dices, nos enfrentamos a un cuello de botella en su momento, ¿no? Porque sí, no recuerdo qué número de larvario alcanzaba, pero llegaba un momento que de la nada de un día para otro se moría, ¿no? Sí. Entonces, sí se logró un porcentaje, pero otro gran porcentaje estábamos en ese cuello de botella. Ahorita sé que hay trabajos que han seguido con esto y que algunos, al parecer, pues ya han podido pegarlo un poco más y han superado este cuello de botella.
pero ciertamente no es como que haya desplazado por completo al camarón, ¿no? En los cultivos. Claro. La otra que te quisiera preguntar, ¿qué tipo de agua era la que tenían ahí? Porque pues al final de cuentas, el langostino sí necesita una cierta calidad de agua para poder crecer. Sí, como te comentaba, era un sistema de recirculación y los parámetros se controlaban lo mejor posible con su sistema de filtración. O sea, literal, cada tina tenía una cubeta de 20 litros hecha a filtro con concha de Sí, ostión y demás. Y era un sistema que estaba recirculando, solo se reponía el agua que se perdía. Y en aquel entonces, pues sí, se monitoreaban los parámetros, pero con la ayuda de esta levadura que ayudaba a controlar los parámetros, pues sí, la calidad del agua se mantenía, ¿no? órale, pues bien. ¿Y en Veracruz en dónde trabajaste o qué hiciste en la parte de acuacultura en granjas? Bueno, es interesante porque aparte de acuacultura en granjas, por ejemplo, también me dediqué en algún momento, todo destinado dentro del sector. Ves que la acuacultura tiene varias ramas, ¿no? Claro, En la acuariofilia, digo que una tenía el criadero de pez de ornato, la otra, pues, de estudiante, dar mantenimientos de peceras, a hacer peceras, a claro. venderlas. Logré en aquel momento sacarme una moto con ventas de peces y de peceras. Órale, Por ahí hice un micronegocio que le llamé en aquel entonces mini acuario, que era vender peces de ornato en un mercado de una colonia popular. Por acá hay una que se llama Los Caminos. Entonces era claro. levantarse a las 4:30, 5 de la mañana, poner tu puesto y a vender peces. Y nos iba bien porque aparte yo reproducía los peces y como estaba en asociación con otros compañeros del CESMAR, pues me los pagaban como proveedor y aparte yo Ajá, trabajaba ese día vendiendo, ¿no? claro. Sí. Entonces, mantenimientos de peceras, esta venta de peces en tianguis, acá se le llaman tianguis, ¿no? Fuera de la acuacultura también, y yo creo que me sirvió bastante el tener otros trabajos. Estuve trabajando, por ejemplo, con un contratista, te enseñó, pues, bañilería, a sacar un nivel, todo esto que al final sí te sirve, electricista, plomería, todo Claro. que te sirve en una gran. Tuvimos de varias cosas. Fíjate que el contacto que nos hizo conocer, que es el ingeniero Vicente, porque es ingeniero y Sí, todos lo tratan como biólogo, que le mandamos un gran saludo. saludos. Él en sus inicios y cuando tuve la plática con él aquí en el Rollo Acuícola, le preguntaba de la situación que tuvo con los peces ornamentales y él es uno de los pioneros ahí en Veracruz con una fuerte producción de peces ornamentales, ¿no? Entonces, ¿tú dónde empezaste a trabajar o no trabajaste en granja de peces de ornato? Sí, aquí trabajé en lo que en su momento, me cuentan, porque la verdad no me tocó verla, fue Continental, Ya, que era una granja de tilapia, ¿no? Que sí, ahí estuvo, según me Vicente. comentó Vicente, que estuvo ahí también, junto con otros amigos, compañeros, pero en su momento cuando yo estaba, y se sigue llamando Rancho La Lupita, que la está trabajando el amigo Andrés Arbor y su esposa. Jaime, que si Un ven el. saludo que también lo queremos invitar. Saludos. Sí, Claro ojalá, que sí. ojalá se pueda coincidir aquí, pero sí, con ellos, a través de pues, un maestro, el ingeniero Bringas, otro amigo del sector, nos contactó con un proyecto en su momento. Ha sido algo curioso, entonces entré en algún certamen de innovación y algo dedicado a la Claro, acuacultura con microgusano, porque en mi criadero que tenía yo producía pues, beta y pez ángel y eso. Entonces yo le estaba dando microgusano enriquecido con vitaminas para suplir la artemia. Y a mí me funcionaba, pero al final descubrí que me funcionaba porque era en una escala pequeña. Me fui con Andrés a hacerlo, pero pues, Andrés producía o produce una cantidad muy grande y ya claro. no hubieron los mismos resultados. Entonces, hacía eso y en paralelo pues estaba trabajando ahí con ellos y aparte también aprendí bastante, la verdad, bastante de ellos en las especies que estaban trabajando. Sí, fíjate que yo también he conocido la granja de Andrés y
digo, llevé a algunos alumnos y la dimensión que tienen en comparación con algo que se hace de pecera a lo que se hace de producción en cuestiones de acuariofilia, o sea, es abismal, ¿no? Pues casi es como un sistema de cultivo de producción de crías de tilapia, por así decirlo, ¿no? Es enorme y pues se tiene que producir bastante porque la acuariofilia está muy fuerte también, ¿no? Y hay una diversidad de especies, ¿sí? Y en cuestión de qué otro cultivo dices, tilapia, ¿estuviste trabajando? Sí, 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 sí. De tilapia. En esta, después de tener alguna expertise igual, por ejemplo, en vacaciones en granjas, porque también en la parte del bachillerato, eh, había un maestro que en paz descanse, no sé si lo conociste, el ingeniero Daniel Rodríguez Esteves, que era catedrático de ahí del CEDMAR, ya tiene, la verdad, varios años que falleció, y literalmente por él fue que me metí a la acuacultura, ¿no? Entonces, él tenía una granja en Mandinga de peces de ornato. De hecho, ahí fue mi primera experiencia con peces de ornato. Y todos los fines de semana nos íbamos, los que nos gustaba, a trabajar ahí o a ayudar. Entonces, él tenía los peces de ornato y también tenía tilapia. Entonces, ahí fui aprendiendo el manejo, el sexado y todo lo demás. Y en la casa, en tu casa, también invadí en su momento, ahora sí que los terrenos de la abuelita, porque eran terrenos de mi abuela, y invadí con estanques, con apoyo de mi papá en su momento, estanques de tierra como trinchera y hule negro, y introducir crías de tilapia, en algún momento engordar, o tener punto de venta de mojarra viva. Luego compraba la mojarra viva y la vendía en el punto y se comercializaba. Órale, qué padre. Y aparte, ¿en otras granjas estuviste de tilapia? Aquí, por ejemplo, allá en Hidalgo, en esa granja donde, bueno, esa ya fue la de Hidalgo. Aquí hay unas granjas que están en Paso del Toro, pero ya la verdad ya no están operando, tiene rato que están operando, y de esas no recuerdo bien el nombre, que también las conocí por la maestra, otra maestra del CESMAR, la maestra Oralia, que igual nos presentó, y había varias granjas de esta especie. Sí. Mira, o sea, ahorita que mencionabas que trabajas en la COSAP, me llamaba mucho la atención o me llama la atención en el sentido de que tú visitas diferentes granjas y visitas de diferentes tipos, ¿no? Principalmente los cultivos en Veracruz, pues son tilapia y en algunas zonas de trucha. Y en ese sentido, ¿cómo observas tú la acuacultura en el estado de Veracruz? Es una pregunta interesante y y lo he comentado abiertamente en algunos foros. En el recorrido que hemos tenido en general en el sector acuícola y pesquero, en mi percepción muy particular es que en un sentido positivo estamos en una manera lineal, ¿no? Ni para arriba ni para abajo, ¿no? Yeah. En un sentido a lo mejor un poco más exigente, un poquito descendente, ¿no? En cuanto a volumen de producción, en cuanto a número de granjas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ese es el punto de vista, Claro. Esta falta que comentaba yo de la juventud que se involucre en este sector, por ejemplo, a lo mejor falta del fomento y la pasión al sector como lo había antes, ¿no? Porque, pues, como lo comentábamos, somos pocos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, y o granjas que cierran, ¿no? Y un tema también cultural, eso también lo he comentado, un tema cultural en general como personas, como mexicanos, el chip que traemos, ¿no? Porque muchos comenzamos o comienzan o emprenden en acuacultura, por ejemplo, pues sin saber o por necesidad, ¿no? Y eso nos lleva a un tema de hacer lo que se puede con lo que se tiene y a ir viendo, ¿no? Cómo va saliendo el tema. Pero a lo mejor no lo vemos con un enfoque empresarial como debería de ser, ¿no? Diferente, ¿no? Hacer trabajo en equipo, colaborar, darle todos para un mismo sentido, darle para adelante, ¿no? Sí. Y que pueda crecer pues el sector y la actividad, ¿no? Entonces, yo lo veo en un tema, o sea, un lineal o descendente, pero para mí es por un tema cultural, de chip que tenemos
como mexicanos, como población, como lo que queramos verlo, ¿no? Es mi punto de vista particular. Sin embargo, la verdad es que hay casos de éxitos muy buenos y productores, obviamente, los que se dedican a esto muy, muy buenos y que obviamente saben demasiado y que lo hacen muy bien, pero ya viéndolo en un amplio espectro, sí es un tema de esta índole, ¿no? Sí, porque también supongo que te toca ver desde un estanque hasta, digamos, que produce a lo mejor 1 tonelada cada 6 meses, hasta productores que pueden llegar a estar produciendo, no sé, 10 toneladas, por así decirlo, ¿no? Y también en cuestión de la tecnificación, pues es completamente diferente. Sí, es de un extremo a otro, literal. Por Claro. ejemplo, conocemos a los amigos de Tupés, Sí, saludos a Manuel Ramón, saludos ahí. y pues a productores pequeños, ¿no? Que como bien Claro. dices, son dos estanques o que van comenzando, ¿no? Pero volvemos a esta parte cultural, ¿no? Es el pensamiento, creo yo, que no sé si de un sector ya ahora de la población joven, de pensar en grande y de hacer las cosas bien, ¿no? Y de Sí. echarle para adelante, ¿no? Y que todo se puede si lo puedes mentalizar y demás. En lo particular yo soy creyente de esa parte y me gusta mucho transmitirlo a nuestros compañeros productores, ¿no? Pero sí, es de un extremo a otro, o sea, vemos desde pequeños, medianos y pues grandes, ¿no? Grandes productores. Pero a mí me parece también a veces que hay productores que primero en observar cómo pueden ir creciendo, cómo pueden ir evolucionando, primero se fijan en lo que está haciendo el gran productor en lugar de fijarse cómo ir creciendo poco a poco, ¿no? No sé si te ha pasado lo mismo. Sí, 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 sí ha pasado, ¿no? Y luego ahí es donde hay a lo mejor ciertas áreas de oportunidad porque no son las mismas condiciones, ¿no? Es ir avanzando, como bien lo dice, a lo mejor poco a poco y con sus posibilidades, pero con una visión, obviamente, pues de llegar al punto del producto grande, porque si Claro, queremos de golpe llegar a lo que hace el producto grande, pues no es lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista económico como inversionista, por ejemplo, claro. equipos, materiales, demás. ¿Cuántos años llevas en la COSAP? Uy, pues yo creo que voy para 9, Órale. más o Y menos. bueno, precisamente te ha tocado ver, supongo que diferentes proyectos que han perturado, pues se han terminado completamente, pero tú cómo los ves, o sea, sí ha habido un crecimiento, sí se ve que año con año van modificando, o hay unos que definitivamente no crecen ni por equivocación. Mira, es que sobre todo lo puedes separar por especies, porque por ejemplo en trucha, la verdad es que los proyectos que comienzan en trucha normalmente, perdón, perduran. Sí, Perduran porque también su precio tiene un buen margen de que amortigua pérdidas, ¿no? claro, Y también mucho de este cultivo es de tradición, por así decirlo, porque es el papá lo hizo y luego la siguiente generación así lo viene haciendo. claro, Y pues, es como un solo sistema por las condiciones que se tiene ahí arriba, ¿no? claro, Entonces, normalmente esos tenemos casos de éxitos padres que, por ejemplo, han tenido en su momento recursos y bajaron proyectos y hicieron la granja muy bien, muy bonita, obviamente, allá en medio de entre las montañas, pero está sí, funcionando y es gente, al igual que todos los compañeros, muy trabajadora, pero sigue el proyecto, sigue ahí, le echan ganas y pues de eso depende, ¿no? El día a día. En la parte de los compañeros, por ejemplo, de tilapia, bueno, y en la parte de los trucheros también están bastante bien organizados, es la verdad. En la parte de los compañeros de tilapia, como está distribuido a lo largo también del estado, es un poco más claro. complejo que se puedan organizar de la misma manera que los compañeros trucheros, ¿no? Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con tilapia desde, por ejemplo, mala práctica con compañeros que no conozco, pero sé que existen porque me dice el productor, no, pues que me dijeron que hiciera nada más un hoyo aquí, que le echara agua y metiera los alevines que me dio, ¿no? Claro. Pero sin entrar, sin salida de agua, sin declive, sin nada, ¿no? Sin Sí, nada. Y esos son proyectos que pues, no duran, ¿no? O que luego tienen problemas de, oye, se me están muriendo las tilapias, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen que no tienen ni oxígeno, ni recambios de agua,
y tampoco se capacitan, por ejemplo, estos emprendedores o productores que comienzan. Ese es un problema que hemos visto mucho, que comienzan con mucha ilusión, pero hace falta una capacitación para ellos o que puedan acercarse a compañeros o profesionistas que puedan asesorarlos y llevar a buen cauce, porque Claro. los compañeros que comienzan un proyecto y sí se asesoran y van ahí buscando información, la verdad es que perduran sus proyectos, sí los hemos visto. Sí, sí. Sobre todo esos que haces mención, a veces lo que buscan es como parchar cosas, ¿no? Parchar conocimiento también, porque a veces lo que quieren es que le digas solamente cuánto va a tirar de alimento, ¿no? Y más o menos cuánto es lo que va a crecer. Y, y bueno, no quieren entrar como en esa parte de tener un poquito más de conocimiento de que qué otra cosa hacer para que tener un buen crecimiento, ¿no? Me ha tocado a mí también ver algunas personas que tiran alimento por tirar alimento y pues realmente el alimento es costoso y hay una pérdida, ¿no? Entonces, mucha gente que quiere eso nada más de que les digas algo rápido para que lo hagan inmediatamente. Y ahorita que estás diciendo de los trucheros, precisamente me tocó ir en Semana Santa a algún lugar que vendían trucha en Jalapa, ¿sí? Por Jalapa más o menos. Sí. Y me llama mucho la atención en el sentido de que los trucheros no solamente están produciendo, sino que a un lado también tienen su restaurante. Entonces le dan otro valor completamente agregado y ahí pues ya la ganancia pues se duplica o se triplica mucho más, ¿no? En comparación con a veces con los tilapieros que no tienen esa visión. Digamos, les beneficia a los trucheros porque en los lugares donde están pues son lugares relativamente con bonitas vistas, todo está verde, Turístico. el clima pues es favorable, todavía te pueden vender café, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es una ventaja en cuestión de los trucheros, ¿verdad? Eh, pero en ese sentido, ¿cómo sientes que hay personas que perduran, que tienen su crecimiento en cuestión de la acuacultura? ¿Cuál es como eso que tú ves que dices, ah, chinga, sí están creciendo, sí están haciendo las cosas, por lo menos no se les están muriendo los peces? Fíjate que comentas algo, de hecho lo noté, y que lo comentabas ahorita al inicio, que quieren resultados rápidos o parchar conocimientos, ¿no? Pero es lo que, en mi punto de vista, lo que yo considero que es lo que nos hace falta ahí, dar ese brinco cultural, ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad, porque lo vemos, por ejemplo, con la aplicación de las buenas prácticas o con la parte de, por ejemplo, cuando llega una certificación, ya sea en sanidad o en inocuidad, que son cambios de hábitos, pero cambio de hábitos para bien, que si entra a la granja sin desinfectarse las botas, Claro, dice, pero ¿para qué si no pasa nada, no? Que no se lave las manos antes de entrar a la granja, no, ¿para qué si eso no pasa nada? Entonces ya, son justo esos detallitos que a lo mejor muchos compañeros sí se les puede hacer un poco más práctico, fácil decir, pues no pasa nada y no lo hago, ¿no? O si me dicen, ¿sabes qué? En lugar de tirar 2 kilos, pues nada más tira 1,5 kilos, porque el medio kilo que estás dando está de más. claro. Porque si haces tus biometrías vas a saber cuánto le tienes que dar exactamente con relación a la biomasa Sí, y entonces vas a ahorrarte esta cantidad de dinero, ¿no? Pero sí, hay muchos que dicen, no, pues se me hace más fácil darle hasta que se llene, ¿no? Entonces, es ese cambio un poco de chip cultural, el cambio de hábitos, obviamente hacia lo positivo, donde estamos batallando a veces, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también vuelvo a lo mismo, la parte del seguimiento de técnicos que hace falta, si hay una necesidad de técnicos, de profesionistas que se claro. dediquen a esto para que les den el seguimiento a muchos, porque hay mucha demanda. Hay un grupo aquí, por ejemplo, en Facebook que se llama Veracruz, Acuacultura Veracruz, que Sí, el administrador es un amigo, que también estudió en el ISBOCA, y a cada rato están publicando dudas, preguntas, o quién vende cría, o quién vende esto, o quién claro. sabe. Si hay una necesidad fuerte, una demanda de conocimiento de profesionistas que se dediquen a esto, porque sí, y bueno, también sin hacer comercial,
al menos esta administración que nos ha tocado ahorita acá en gobierno del estado de Veracruz, hay el apoyo y el acercamiento con el sector, ¿no? Y están ahí muy cerca de, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor que otras también dependencias, como lo están haciendo ahorita, aquí se llama CEDARPA, pues pueda encauzarse, ¿no? Más técnicos, en campo, a lo mejor, digo, sé que es un tema presupuestal y que obviamente no hay dinero que alcance a veces, pero sí hay una necesidad de más profesionistas, ¿no? Sí. Que estén cerca de los que van empezando. Fíjate que esa parte que dices del conocimiento y también que se necesitan más técnicos, o digo, a mí no me gusta llamarlos técnicos porque al final de cuentas estudiamos una ingeniería, ¿no? Y no hacemos cosas técnicas, hacemos cosas de ingeniería y a veces hacemos muchas cosas en cuestiones de cálculos que otras personas no se atreven ni a hacerlo, ¿no? Pero en ese sentido también yo veo que hay muchos productores que definitivamente no quieren pagar una persona para que los asesore o le dé un seguimiento en cuestión de su producción, ¿no? No lo ven en el sentido de que si hay o no hay crecimiento, ¿sí? Digo, cuando lo tengas, pues te vas a dar cuenta cuáles son las posibilidades de poder crecer en cuestión de la producción. Pero a veces piensan que por tener 3 o 4 estanques van a poder tener la máxima producción de 100 toneladas, por ejemplo, al mes, ¿no? Y pues no es así, porque también hay gente que pues con tal de vender, les dice eso. Sí, mete eso, ¿no? Sí te da, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, ¿tú cómo lo observas? Muy cierto. Sí, voy a tapar aquí para que no se vea como cosa. No es cierto. Sí, la verdad es que tiene razón, ¿verdad? Aquí le llamamos técnicos porque es como que el concepto que manejamos luego en dependencias técnicos, pero es cierto, hay biólogos e ingenieros. Aquí hay, por ejemplo, y modestia aparte en la oficina hay maestros, doctores en acuacultura, y biólogos, hay gente capacitada. Sí, definitivamente, y volvemos a esta parte, sí, que el productor, ok, cuando, en nuestro caso, como comité, obviamente no cobramos los servicios, pero la gente o los compañeros, muchos o algunos, sí, cuando algún técnico les cobra, pues dice, ¿cómo? No, pone pero, para empezar, ¿no? Pero cuando a alguien le cuesta algo, obviamente le pone más empeño, más ganas y lo toma, yo creo que más en serio. Normalmente dicen que cuando uno le regalan las cosas, no se valoran de la misma manera, ¿no? Exacto. Eso es una verdad que aplica para muchas cosas. Otro punto que me faltó también comentarte hace rato y que creo que viene a colación, por ahí lo comentaba en un foro, en el foro donde estuvimos de Lisboca, creo que ahí claro. La organización como tal, ¿no? Que los productores nos podamos organizar en forma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los acuacultores pescadores? Bueno, más los acuacultores, porque los pescadores, quieran o no, ellos están organizados porque están en cooperativas y confederaciones. Claro. Pero los acuacultores, como tal, no estamos igual que los ganaderos o que los agricultores, que ellos ya están más avanzados en temas, por ejemplo, de su ley general de sanidad animal, o la ley vegetal. Ellos están muy bien organizados, muy bien estructurados, las ganaderas, toda esta parte, y los acuacultores nos falta también dar ese brinco en la organización, porque no nos organizamos, ¿no? No llegamos a ese punto que yo creo que es muy importante, que se comience o se retome, porque por ejemplo aquí en Veracruz se había comenzado, y estoy seguro que en muchos estados también, pero que tome mayor fuerza, ¿no? Que como ahora sí que sociedad civil dedicada a la acuacultura haya una organización estructurada y establecida para poder hacer ahora sí que bulto, por así decirlo, aunque se escuche medio feo, ante tanto el gobierno y como tal ante el sector, como empresarios, como emprendedores, ¿no? Yo creo que eso ayudaría también bastante. ¿Qué punto crees que debería de tener una organización de esta magnitud? O sea, aparte de organizarse como acuacultores. Y también entiendo de que el estado de Veracruz es muy largo y entonces tendría que ser diferentes organizaciones. No sé, organización norte, centro,
media y sureste, ¿no? Pero ¿cuál sería uno de los puntos fundamentales para esta organización? Primero, yo considero que es tener un censo real y actualizado, Ok, porque nosotros nos hemos topado con que buscamos censos para ver, ¿no?, quiénes están, pero hay mucha disparidad en las cifras o no están muchas sí, actualizadas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro censo, pero la verdad es que está limitado. ¿Por qué está limitado? Pues por el monto presupuestal que tenemos y nos da nada más para atender a cierta cantidad del universo que tenemos en general en el estado. claro. Pero sí hace falta poder hacer un censo actualizado y real y de compañeros que realmente sean productores, y creo que a partir de ahí podría ahora sí dividirse zona, como bien dices, norte, centro, sur, montañas, ¿no? Sí, Y bueno, cada una tenga su comité representativo, por así decirlo, como las ganaderas. claro. Las ganaderas así están, la ganadera del norte, la del centro y la del sur, y están súper bien. Tomo de referencia a ellos porque son los que tengo más a la mano y que he visto que Claro. están bien organizados. Yo creo que ese sería el punto, creo que inicial o de base. A mí parece que el segundo punto que se tendría que tratar, y no es como porque muchas piensan que entrar a la organización o pagar una cuota, pues es de que ya te van a bajar algún recurso, ¿no? Una forma de poder bajar recursos y a veces no es así, sino que en cierta manera, alguna vez escuché al doctor Reta de que se podría hacer el doble A o el triple A o algo así, ¿no? De que existieran algunas reuniones en donde expresaran, ahora sí que su sentir y las situaciones en las cuales están, y de ahí mismo resolver algunas, pues sí, algunas las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Porque seguramente alguien ya pasó por lo mismo y entonces lo puede resolver mucho más fácil, ¿no? Entonces ese sería como un punto más. Y a mí me parece que también, o bueno, no sé si se necesitaría eh, pues algunos congresos, foros relacionados con la acuacultura, no tan dirigidos, porque he visto que hay muy dirigidos en cuestión de tilapia, y a lo mejor los trucheros dicen, ¿yo para qué voy si es de tilapia, ¿no? Sí, Sí, definitivamente, sí, coincido contigo en ese punto. Te doy un ejemplo. Acá nosotros sabíamos, por ejemplo, que pues hay acuacultores y pescadores acá en Catemaco. sí, Bueno, todo el mundo sabemos. Pero no, es más, a veces entre ellos no se conocían, pues. No es como, por claro, ejemplo, los chucheros, que ellos cada mes se reúnen y se conocen todos. claro, Acá en Catemaco no se conocían entre ellos, entonces lo que hicimos fue ayudarlos a la organización junto con la Dirección de Fomento Agropecuario, que también tiene que ver mucho la actuación de los actores principales en el sector, desde los fomentos agropecuarios, desde a lo mejor comité, los productores más grandes o más representativos de la zona, y se hizo una convocatoria y se reunieron todos ahí en la sala del ayuntamiento, y ahora mes con mes se reúnen y nos empezamos a reunir y les veíamos cómo estaban sus cultivos o las problemáticas que tenían y los sí, abordábamos, como bien dices, ¿no? Y claro, ahí sí sale el compañero que no, a mí me pasó esto y lo solucioné así, ¿no? O bueno, si claro, nosotros tenemos el aporte, ¿no? Pues es de esta manera y se puede hacer así. Y entonces se llegaba a soluciones, ¿no? O a tener, a que ellos tengan más información y se retroalimenten y demás. Y ya eso se quedó mes con mes, la organización, hasta el punto que ahorita ya están organizados y entonces ahorita abrieron ventanilla los de gobierno del estado órale, y ese grupo como tal, pues ya entró a ese programa, pues sí, sí, ahí hicimos un grupo de WhatsApp y ya nosotros nada más quedamos como a veces espectadores porque ellos ya se mueven, se organizan. También está, por ejemplo, de Catemaco, los licenciados y licenciadas creo que es la Secretaría de Economía allá del ayuntamiento de allá, y también está involucrada en el desarrollo de toda esta parte y los apoyan. La verdad, un trabajo muy bonito que me gusta comentarlo porque creo yo que es un ejemplo de lo que se puede hacer en varias zonas, ¿no? claro, Lo mismo estamos intentando y comenzando con el sur-sureste.
con los tilapieros del sur. Nada más que ahí es un poco más complejo porque ahí están más separados unos de otros, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hemos hecho capacitaciones virtuales con ellos, ¿no? Órale. Igual así como esta, se conectan, los que se conectan y platicamos y les damos la capacitación. Claro. Yo creo que esto es más a lo mejor de vocación como tú y de voluntad de realmente pues, querer hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que buscar a las personas que también estén en la misma sintonía para que nos ayuden a que se haga una organización bien hecha. Sí. Mira, hace más o menos 1 año, 2 años, acá en Tabasco hubo unas pláticas relacionadas con, pues principalmente con enfermedades, ¿no? De bacterias. Pues creo que era más de estreptococos, pero hubo una plática que me llamaba mucho la atención en el sentido de que estuvieron exponiendo muchos, bueno, estuvo exponiendo esta persona cosas relacionadas con la bioseguridad y de tener cosas muy de bioseguridad antes de utilizar un medicamento. Sin embargo, hubo algunos productores donde hacían mención de que les dijeran qué es lo que tenían que echarle a sus peces para poder sanarlos, ¿no? Y pues como que esa parte del conocimiento o el saber escuchar no se les da a muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo te has enfrentado en esa situación? Porque muchas enfermedades entran a una granja por descuido. Sí, es correcto. Pues mira, es algo complejo, esa es la verdad, desde varios puntos de vista, ¿no? Una, porque, por ejemplo, llega uno y le dice al productor, bueno, no utilices esto, y si el productor viene ya de años utilizándolo, le dice, pues a mí qué me vas a decir si tengo años utilizándolo, ¿no? Y no ha pasado nada, ¿no? Lo que hemos trabajado, me atrevo a decir que últimamente, es atacar, y yo ahora sí que predico mucho esta parte, el tema como de raíz cultural. Nos hemos tomado el atrevimiento de a veces dentro de la plática tocar puntos de desarrollo personal, porque algo es cierto, o sea, la cultura del mexicano es como la comentamos hace rato, ¿no? Bueno, no me atrevo a generalizar porque se escucha muy feo, pero sí tenemos mucho, todos la tenemos, ¿no? Pues ahí para otra sale, ¿no? O no, pues con eso es suficiente, ¿no? ¿Para qué dar el extra si con eso es suficiente, ¿no? Nos quedamos pues, sin dar el extra, sin cambiar ese chip, sin saber que todo tiene un sacrificio, todo cuesta, ¿no? Y que lo bueno vale la pena y lleva un esfuerzo extra sin duda. Entonces, de hecho, por aquí arriba hay unos libros que son los que me he chutado y me he atrevido de esos de superación personal a darles 2, 3 layouts, por ejemplo, un ejemplo, también se los di a unos chavos del Itboca, y me gusta mucho ese ejemplo, que 2 personas pueden ver lo mismo, claro, y es lo mismo, pero ven cada quien de manera particular cosas totalmente diferentes, y no por eso quiere decir que se tienen que pelear, ni que aquel está mal y yo estoy bien, no, debemos llegar a un punto consensuado donde, bueno, tener en cuenta que no hay verdad, por ejemplo, absoluta, pero no por eso nos vamos a estar peleando y no nos vamos a hablar y ya no voy a trabajar con él porque él dice que es rojo y yo lo veo verde, cositas así. Hemos atacado, ese fue un tema, por ejemplo, con los compañeros de Catemaco, que de por sí ellos tienen muy buena apertura, y lo atacamos con ellos porque sí está esta parte de a veces que no quieren trabajar juntos, ¿no? Entonces, atacando este principio, sí hemos visto un resultado donde dice, no, pues tienes razón. Y es que hay un ejemplo muy, muy didáctico en unas hojas, donde está el dibujo de una mujer viejita con un rebozo y otro mismo, pero en otro boceto, pero es lo mismo, ¿no? Y se quedan viendo. Y uno, a ver qué ves, no, pues una chava joven, ¿no? Y la otra mitad del salón, no, pues una viejita. Y no, y ahí entra el debate, no, yo veo esto, yo veo esto. Bueno, esto es así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos enfrentado esta parte de, a lo mejor, la resistencia de los productores en cierto punto es hacerles ver
que conviene el cambio de chip, el cambio de hábitos, como persona, primero, ¿no? Y ya después nos brincamos, ok, vamos a tener este cambio de chip, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien en la granja, ¿no? Ahora sí, ¿saben qué? Vamos a desinfectarnos, tengan su estación de lavado, dejen que entremos como comité, porque a veces también tienen el temor de que no, si el comité a lo mejor me va a descubrir, como cuando uno va al doctor, ¿no? Que tiene miedo que le digan que está enfermo, pero no es así, ¿no? Entonces nosotros sí trabajamos de esa manera, ¿no? O es lo que hemos visto que nos ha ayudado más, porque si entras así de como no imponer, por así decirle, estás mal, como que hay resistencia, ¿no? Y obviamente con el paso del tiempo y con visitas puntuales, pues eso ayuda a que el productor vaya viendo los cambios. Ahorita, por ejemplo, en trucha, justo el buen Saúl acaba de regresar hoy, que andaba allá arriba, y allá se estaba manejando una mortandad por varios temas del 50, ¿no? Principalmente manejo, ¿no? Claro. Entre manejo y calidad de insumo biológico. Pero mucho era por manejo, porque decías hace rato, del conocimiento. Muchos productores de trucha, por ejemplo, en un espacio, te voy a poner un ejemplo, no sé, de 1 metro cúbico, metían una cantidad de crías muy grande, y el problema no era meterlas de momento, el problema era que las dejaban 15 días, y obviamente se empezaban a morir por el espacio. Entonces, pues ya nosotros con la asesoría y el seguimiento y toda esta parte cultural junto con las recomendaciones, y el productor ahorita dice, no, tienes razón, entonces ya mete menos. Y me estaba dando el dato hace rato que al menos en una zona donde hemos trabajado ya la mortandad es ahí del 10, 15, 20%, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vamos viendo los cambios. Entonces de esa manera hemos intentado abordar el tema. Nos falta mucho camino por recorrer, porque este es un caso de éxito para nosotros puntual, ¿no? Pero hay muchos más compañeros que no aún hemos llegado y que queremos llegar. Sí, fíjate que en ese sentido, a mí me pasó en una granja que estuve, que, pues sí, ahora sí que brincó una mojarra y una tilapia, y pues se quedó ahí, ¿no? Y como uno pasa todos los días, realmente no voltea a ver qué diferente hay, ¿sí? Hasta que llegó otra persona y caminó y hizo puntualmente, oye, ¿y por qué está esa mojarra ya toda seca, no? Y así, ¿cómo, o sea, ¿cómo cuál? Y todos los días estoy aquí, ¿no? Y pues sí, o sea, a veces hay que aprender un poco a escuchar a las personas en cuestión de las observaciones que hacen, ¿no? Pueden ser observaciones buenas o malas, pero se van tomando las que corresponden, ¿no? Luis, yo ya llevo haciéndote preguntas durante un rato. ¿Tienes alguna para mí? Sí, bueno, otra vez agradecerte la entrevista. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte si se puede. Yo escuché por ahí que tenías estudios de posgrado y demás, ¿no? Sí. Me interesa ese tema, en qué especie, qué trabajos. Me gusta mucho preguntar a veces sobre eso. Sí, bueno, ya te había comentado un poco en el foro que fuimos al de Lead Boca. El doctorado que yo empecé a hacer es en ciencias agropecuarias, ¿no? Específicamente en el de ciencias agropecuarias, la línea que agarré de investigación fue el uso de extractos hidroalcohólicos para ver la actividad antibacteriana sobre bacterias, principalmente. Determinando eso, pues tuvimos cierta cantidad de bacterias que afectan a la acuacultura, principalmente aquí en México, pero te puedo plantear que mi director de tesis no es del área de acuacultura, pero sí del área de veterinaria, pero tiene mucha experiencia en cuestión de microbiológicas y el uso de extractos de plantas, ¿no? Entonces ahí no estábamos utilizando los extractos de plantas o aceites esenciales tradicionales. Para mí los extractos o los tradicionales pues son, me parece que el orégano, el ajo, entre otros, ¿no? Que se siguen utilizando o están ahí, ¿no?
En mi caso yo utilicé 3, que es en nombres comunes, el cascalote, la fruta de cascalote que se da en la zona en el Estado de México, lo que es el sauce llorón, que lo tomamos ahí en Tulancingo, donde hice el doctorado, y la que le llaman gobernadora, que actualmente pues es de la parte de San Luis, se traía y entonces hacíamos los extractos, donde pues determinamos la actividad antibacteriana sobre 7 bacterias diferentes, ¿no? Streptococcus cine, Staphylococcus arletea, Aeromona hydrophila, Aeromona veroni, Edwardiella tarda, Listonella anguillarum principalmente. Y con ellas vimos la actividad con la que pues, con la función de estos extractos, ¿no? En comparación con un antibiótico que es canamicina, que la canamicina se utiliza porque con reglamento de uso en el laboratorio, pues es como una de los antibióticos y aparte es de amplio espectro, entonces es de lo más utilizado o es lo recomendado, ¿no? Y pues en esa relación que tuvimos, pues realmente vimos que sí hay una buena actividad antibacteriana, principalmente con la rea tridentata, que es la gobernadora, y que con muy poquita extracto tenía una actividad muy fuerte, ¿no? O sea, llegamos a tener una actividad de 0.78 miligramos por mililitro, ¿sí? Sobre esta bacteria. Entonces, bueno, sobre varias bacterias, ¿no? Y llegamos a hacer un ensayo en vivo, que pues por ahí está pronto la publicación, en relación con la gobernadora sobre Aeromona hydrophila. ¿Por qué Aeromona hydrophila? Porque el crecimiento de esta está muy bueno. O sea, yo le tengo más miedo a Aeromona hydrophila que a Streptococcus cine. ¿Sí? Fíjate que, perdón que te interrumpa, ese es un buen tema. Esa nos la hemos topado nosotros también. Y da muchísima lata. Y un tema que hemos platicado aquí con Senacica en su momento es que, por ejemplo, se le da seguimiento puntual al Streptococcus y a Galactidae y Francisella. Sí. Pero dejamos fuera un espectro muy amplio de bacterias, ¿no? Y aquí no es comercial, pero hay, la verdad es que un análisis que utilizamos nosotros, que se llama Vitec, donde tomas la muestra y te da lo que haya, pues, o sea, lo que haya, así sea una bacteria propia de ahí, del animal, pues, y como que no sea mala, pero te la da. Entonces, por ejemplo, por ahí del 2023, me parece, sí vimos en varios resultados esta bacteria y es donde había problemas, ¿no? Sí. Grandes. Pero pues uno luego por PCR te vas a, no, pues Streptococcus, y si no tienes Streptococcus está todo bien, pero a veces no es tan así, ¿no? Lo que pasa es que Aeromona hydrophila está presente siempre. Y también, bueno, se me olvidó decirte Aeromona dackensis. Aeromona dackensis es casi de la misma de Aeromona hydrophila, ¿no? Y como te digo, siempre está presente en el agua, o sea, esa no está dispersa como tal, ¿no? No es de que llegue con otro pez o puede llegar con otro pez, pero el crecimiento bacteriano que tiene, y te lo digo por cuestiones de publicaciones, ¿no? No es lo que yo diga o lo que yo investigué, sino que por publicaciones puedes observar en un pez, cuando está infectado por Aeromona hydrophila, inmediatamente lesiones desde las 6 horas. 6 horas, 12 horas y 24 horas, básicamente está muerto. ¿Sí? Y puedes buscar la publicación, ¿no? Pues coincide, porque cuando nos hablan, son mortandad, o nos hablaban, porque Tatiana, tú que no, mortandades súbitas, que claro, en 2-3 días, pum, 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 se sí. Va. Y pues es mucho más complicado utilizar pues un antibiótico contra esto, porque realmente ya está la lesión muy, muy avanzada, ¿sí? En el sentido de que cómo vas a meter un antibiótico, ¿no?
pues normalmente lo damos de la forma más sencilla, que es por el alimento, pero pues el pez deja de comer, entonces es mucho más difícil que realmente se recupere, ¿no? ¿Sí? Y pues Airomona hydrophila, por lo menos en libros, lo que dice es que te puede provocar una mortalidad del 80% en 72 horas, por ejemplo, ¿no? Aumentándole un día más o 3 días más, ¿sí? Y en comparación con literatura, con Streptococcus INE o Agalactis, si quieren, pues todavía te da tiempo de reaccionar, unos 5 días, ¿sí? El problema, pues, es que lo que tenemos es que aunque los alimentes y los logres salvar, pues hay muchas lesiones que ya no son comerciales, ¿sí? Ese es uno de los problemas que tenemos aquí en cuestión de acuacultura. En mi caso, tratamos de buscar una implementación en cuestión del tratamiento. Todo esto es experimental, ¿no? No es nada, bueno, se hizo todo in vitro y también algún ensayo in vivo en relación con infectar con Airomona hydrophila y después hacer un comparativo también con un antibiótico que es oxitetraciclina, pero yo creo que te comentaba que a veces no tenemos el suficiente conocimiento del uso de los antibióticos, ¿no? Y entonces algunos son bacteriostáticos, algunos son bactericidas. Entonces esa es como la diferencia como tal, ¿no? En mi caso, pues utilicé la rea tridentata y oxitetraciclina para hacer un comparativo, y la rea tridentata en una inyección intraperitoneal, ¿sí? Y pues sí, tuvimos resultados de cerca del 80% más o menos. Digo, hay que sacar la publicación para que esto sea, pues real, ¿no? O sea, hay que comprobar bien esos datos. Pero no es así de sencillo, ¿no? Nada más así que, sí, métele y ya, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas que a veces tenemos, sino que hay que hacer un seguimiento completamente bien establecido para determinar si sí funciona o no funciona. La verdad que en nuestro caso tuvimos 3 extractos y el que menos actividad tuvo, pero sin embargo la tiene, el sauce llorón, pero hay diferencias entre diferentes bacterias, ¿sí? O sea, la actividad es diferente completamente. Sí, pues Entonces, dependiendo cómo. Sí, sí, sí. claro. Y hay estudios que pues hay que buscar, que pues hay de todo un poco, ¿no? Así como el que te estoy diciendo que hicimos, como algunos que solamente agregaron el extracto directo al agua y tuvieron buenos resultados en cuestión de algunas bacterias muy fuertes, ¿sí? Y pues sí, hay un mundo completamente, ¿no? Pero pues a veces es mucho más fácil utilizar un antibiótico, ¿no? Todavía no le brincamos a esa parte del uso de otros productos, ¿no? Porque hay que hacer, yo estoy en la idea esa de que hay que hacer algo muy fuerte, ¿no? O sea, tratar de emular 1 metro cúbico con una densidad que normalmente se hace y hacer todo el manejo que normalmente hacemos, ¿no? Pero cuando queremos vacunar, por ejemplo, debemos de tener esa parte para poder hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Entonces hay mucha gente que pues no lo tiene. Entonces se tendría que hacer muy manual, que tampoco es complicado, digo, porque yo he visto videos en donde están vacunando trucha, por ejemplo, y es manual todo y es una buena cantidad, ¿no? ¿Sí? Y lo otro que estamos tratando de hacer es el uso de plantas directamente en el alimento para ver si hay un beneficio en los parámetros de crecimiento, ¿sí? En eso estamos trabajando y lógico que en los parámetros de crecimiento, bueno, ese es el punto de utilizar las plantas como ver si hay un buen crecimiento, ¿no? Pero pues también el uso de estas plantas se infiere que puede tener algún beneficio en cuestión de activar el sistema inmune, que esa parte a mí me hace falta porque son aparatos relativamente pues, costosos, primers muy costosos,
para poder hacer eso y determinar el efecto positivo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, estamos buscando ahí esa parte. Excelente, ¿sí? excelente, excelente. Qué bueno, perfecto. Y bueno, lo otro que yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo ves la parte en cuestión de acuacultura, tanto lo que se hace en el norte como lo que se hace en el sureste? ¿O no te ha tocado observar algunas cosas? Sí me ha tocado, y justo era parte de una posible pregunta que te podría haber hecho. Es una incógnita que se tiene, yo creo que no soy el único, que qué nos falta para emular o estar al nivel, a lo mejor no del norte del país, sino del amigo vecino del norte o países europeos. Por ejemplo, tengo un amigo que se fue a Canadá a trabajar en una granja, en jaulas, me parece que es salmón, creo que se fue, o esturión, la verdad no me acuerdo. Y o sea, el nivel que manejan allá es pues, nada que ver, ¿no? O sea, Claro. el chavo solo está sentado en el escritorio, en la computadora, en una caseta flotante en medio de las jaulas, y Sí. todo lo ven aquí, tienen una cámara sumergida donde están viendo los peces diario, con un Sí. botón el alimento llega a las jaulas y él nada más supervisa que todo esté, ¿no? Pero bueno, es donde digo yo, bueno, nos falta todavía, ¿no? En la pregunta que me hacías de las diferencias entre el noreste y el sureste, están muy marcadas, bastante marcadas. Yo creo que una tiene que ver por, bueno, la cercanía, ¿no? Con el vecino del norte, Estados Unidos también, todo este tema, ¿no? Y la otra también el desarrollo económico puntual de cada zona, ¿no? Que tiene que ver con esto mismo. Por Claro. ejemplo, allá en Baja California, los amigos de Baja California, el amigo Guadalupe, que es gerente de comité de allá, ellos trabajan con granjas ostrícolas, o sea, como tal granjas ostrícolas, donde ellos Sí. producen el ostión de una manera padrísima, ¿no? Y lo exportan y ya tienen todo su proceso muy bien establecido, ¿no? Y por ejemplo, acá en el sur-sureste, pues tenemos sociedades cooperativas que manejan la extracción de ostión, la extracción de fondo, ¿no? Tenemos 2 depuradoras aquí en Veracruz, ¿no? Ahorita se acaba de reaperturar una en Salinas, hacia Alvarado, y la que está en Mandinga, que es la que ya sabemos. Pero, por ejemplo, no hay aquí algún laboratorio de producción de semillas de ostión, ¿no? Porque todo es del medio natural. Claro. Camarón, por ejemplo, bueno, también es otro mundo, ¿no? Allá en Sinaloa, por ejemplo. Aquí cabe mencionar que desafortunadamente de las 7 granjas que en su momento habían hace como todavía 4 años, pues de esas 7 ya no hay ni una como tal. Había en Alvarado, había en Tuxpan, la Tuxpan era la más grande, ¿no? Por diversos temas, ¿no? Pero ya no están, ¿no? Así es. Por ejemplo, en Tilapia, bueno, está Chiapas, ¿no? Que si no es el principal, es uno de los principales, ¿no? Que pues hay diferencia porque tiene sus ventajas el que sea en jaulas, ¿no? El crecimiento a estanquería. Pero yo creo puntualmente que una tiene que ver con el tema de la zona económica, el desarrollo económico, también la parte cultural, porque allá en el noreste son empresarios, pues, o sea, es gente que le mete, Claro. y que son esa visión empresarial, ¿no? Y que le invierten. Yo he Sí, visto sí, esas diferencias, definitivamente, ¿no? claro. Sí, es muy marcado, ¿no? Incluso también en la forma de conseguir los insumos, pues es completamente diferente, ¿no? Las redes, pues los estanques, se puede decir, el tipo de cultivo, y también la forma de ver cómo es que van a producir, ¿no? Esa es la otra parte. Fíjate que hace un tiempo había un chavo haciendo un trabajo de tesis, no sé si doctoral, creo que sí, donde él estaba haciendo un estudio, porque vino a preguntarnos a varios de aquí del estado sobre cuál era la diferencia o por qué había esta diferencia tan marcada del norte con el sur en el desarrollo acuícola. Si, por ejemplo, aquí en Veracruz o en esta zona o mucho del centro para abajo hay expertos de renombre, de buen renombre, ¿no? En acuacultura,
y por qué no había esa diferencia, ¿no? Entonces, él estaba llegando a varias conclusiones de su hipótesis. Había varias de ellas. Una decía, bueno, que tiene que ver con el tema de dependencias, definitivamente, la Claro, burocracia, y demás, ¿no? sí, Otro era la parte que, bueno, también allá había mucha inversión como tal privada, ¿no? Gente que le claro. metía lana, cosa que acá era un poco más complejo. Entonces, había ahí por ahí esos dos puntos que recuerdo que había tocado este chavo sobre ese Sí, trabajo, que también estaba bueno. sí, que a veces el paternalismo también afecta, ¿no? Sí, sí, definitivamente, Pues sí. definitivamente. Pues bueno, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación aquí en el Rollo Acuícola y muchas gracias a Vicente, que fue el contacto para que nos conociéramos y, pues nos pasáramos el número y hiciéramos esta eh, cuestión de entablar una fecha para la plática, ¿no? Y la verdad es que pues, me gustó mucho, no sé cómo te sentiste tú en la plática. No, pues primero que nada, muchas gracias nuevamente. Y sí, gracias a Vicente, un gran amigo también, un amigazo, alguien muy apreciable por acá. Y no, la verdad también muy bien, me sentí como si estuviéramos platicando aquí sentados con una coca y un bolobán, sin Hace duda. falta, Sí, 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 sí. así es. Entonces, la verdad, muy a gusto, muchísimas gracias y estamos aquí al orden para lo que se ocupe y se necesite, con la mejor disposición. Ok, pues muchas gracias. A ti, gracias. Nos vemos y que no sea la última vez. Claro que no, aquí estamos, tú nada más nos ¿Sale? comentas y ahí estamos. Sale, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Gracias.